Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este videocast organizado por IDS Connect, que en esta ocasión se configura como una guía rápida sobre la convocatoria 2020 del Programa Europeo de Desarrollo Industrial de la Defensa, conocido como EDIDP, EDIP. En esta ocasión tenemos al especialista Carlos Calvo González Regueral como ponente. Carlos Calvo es coronel en la Reserva, entre otros cometidos, además de ser veterano de las operaciones en Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Ha estado destinado en la Dirección General de Armamento y Material, donde ha desempeñado su actividad en la Subdirección General de Relaciones Internacionales, Unidad de Estudio del Gabinete del Director General y Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación. Desde que en 2018 pasó a la situación de reserva, presta sus servicios en el sector industrial de la defensa. Es autor de más de un centenar de publicaciones y colaborador habitual de IDS desde 2014. Antes de darle paso, quiero recordarles que tienen a su disposición una dirección de correo electrónico a donde dirigir sus dudas o comentarios. Esta dirección, que aparecerá en sus pantallas al final de este videocast, es ids@idsolutions.biz. Sin más preámbulo, doy paso al coronel Carlos Calvo para que nos exponga esta guía rápida del Programa Europeo de Desarrollo Industrial de la Defensa 2020. Adelante, coronel, cuando quiera. Muchas gracias, Ginés, por la presentación y muchas gracias a IDS por permitirme estar hoy con ustedes presentando esta guía que hemos elaborado con la finalidad de facilitar el acceso al contenido de la llamada de fondos de la convocatoria para el año 2020, que se publicó inicialmente en el mes de marzo y que ha sido modificada hace tan solo unos días. Pero antes de entrar en la presentación de la guía, que como les digo, lo que pretende es facilitar el acceso a todos los interesados, sí me gustaría hacer una breve introducción a cuáles han sido los hitos del proceso que nos han llevado al momento en el que nos encontramos. Y en primer lugar me gustaría recordar la reunión del Consejo Europeo de diciembre del 2013, en donde se planteó fundamentalmente la idea de que la defensa importa. Posteriormente, a mediados del 16, se produjo otro hito que creo que es muy relevante, como fue la publicación de la Estrategia Global de Seguridad de la Unión, bajo el título de Visión Común hacia una Europa más fuerte. Casi inmediatamente a la publicación de esa estrategia, la Comisión publicó el Plan de Acción Europea de Defensa, que incluía 4 pilares. En primer lugar, el Fondo Europeo de Defensa, donde se enmarca la iniciativa EDIDP, pero también otros 3 pilares que son importantes, como pueden ser el apoyo al tejido industrial europeo de la defensa, conformado en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas a las que se otorga un valor importante. También hay que recordar las previsiones que contempla el plan en relación con la extensión de las normas del mercado comunitario al mercado de la defensa, una vieja aspiración de la Comisión que lleva muchos años de andadura. Y finalmente la posibilidad de extender otros mecanismos de políticas transversales al mercado de defensa. En este proceso que les comento, el Plan Europeo de Defensa y el fondo en concreto, que podemos decir que es el pilar financiero, se anticipó de alguna manera al pilar político o a la iniciativa política, puesto que la idea de aplicar el mecanismo PESCO al mercado de defensa se produce un año después, en diciembre del año 2017, como muchos conocen. En cualquier caso, las dos iniciativas confluyen en la necesidad de potenciar la seguridad y la defensa europea con una idea que es sustancial, como es el refuerzo de la autonomía estratégica entendida en su sentido más amplio y del que la autonomía industrial o el refuerzo de la capacidad industrial de la Unión es uno de los pilares importantes. Cabe recordar aquí que aproximadamente el 50% de los sistemas principales que dotan a las Fuerzas Armadas Europeas proceden de suministradores externos a la Unión. En concreto, el 40% de ellos son norteamericanos. Europa todavía adquiere muchos sistemas fuera y muchas veces lo hace de forma coordinada. Esta iniciativa
no puede entenderse como una iniciativa aislada, puesto que también hay que verla de una manera coherente con otras iniciativas que se enmarcan en organismos europeos. Todo ello con una idea de que los objetivos políticos sean coherentes con las capacidades militares y con las capacidades industriales que tienen necesariamente. Partiendo de las directrices políticas que se marcan en el Consejo, la Comisión tiene la responsabilidad de ponerlas en marcha y todo ello se materializa en el plan de capacidades de defensa, que finalmente es el documento de referencia para dotar con los medios necesarios a las misiones cívico-militares y militares que se realizan. Sin más preámbulos, les voy a exponer brevemente cuál es el contenido de la guía, que hemos dividido fundamentalmente en, podemos decir, 5 partes. Por un lado, las referencias documentales básicas que se mencionan en la convocatoria, una explicación de cuáles son las áreas de prioridad, el esquema del proceso de evaluación de los proyectos que se presenten a la convocatoria. Posteriormente, condiciones de admisión y exclusión de las propuestas y los criterios de elegibilidad y de selección que se van a aplicar. Y al final, una idea sobre los porcentajes de financiación que son esperables. Hemos añadido, además, en esta guía que se ha elaborado en IDS, una indicación sobre el proceso que el Ministerio de Defensa ha establecido para poder presentar los proyectos en la línea nacional, y lo comentaremos al final de todo. Las principales referencias, evidentemente, la primera que hay que tener en cuenta es la guía o la convocatoria, perdón, de la llamada de fondos que se ha publicado. La tendrán ustedes disponible en cada una de las páginas en la parte superior izquierda, con los enlaces correspondientes. Esa guía, como les digo, se publicó la primera versión el 18 de marzo y hace escasamente una semana se ha actualizado con unos cambios menores que luego les comentaré. En estas referencias documentales sí me gustaría señalarles el propio reglamento de la EDIDP, publicado el año 2018, el programa de trabajo. Hemos incluido como referencia la llamada de fondos de la convocatoria del 19 para que se pueda tener una idea de cómo fue la convocatoria anterior. Sobre la participación como expertos haré una referencia posteriormente y, muy importante, el documento de priorización o de desarrollo de capacidades. Por supuesto, también está disponible la propia guía de acceso a los usuarios que tiene a disposición el portal de la Comisión. Entrando en el tema de prioridades de capacidades, creo que es importante citar aquí que el último documento que hemos localizado disponible es el documento elaborado por la Agencia Europea de Defensa en el año 2018, donde da una indicación general de cuáles son las capacidades que son necesarias. En la convocatoria de este año, las áreas de prioridad se pueden agrupar en cuatro bloques, pero de los cuales 3 responden a capacidades relacionadas con lo que en España se conoce como superioridad en el enfrentamiento, lo que en el lenguaje de la Comisión llaman combate y efectores. Capacidades relacionadas con las capacidades de mando y control, inteligencia, vigilancia y adquisición de objetivos, que son todas aquellas necesarias para planear, dirigir y conducir las operaciones necesarias. Y luego un pilar que podemos incluir como apoyos generales que son necesarios para todas las operaciones, evidentemente la preparación de la fuerza, la protección de la fuerza una vez que está desplegada, su despliegue y el sostenimiento de las operaciones. Pero es muy importante un cuarto grupo de capacidades transversales donde, entre otras cosas, se incluye una línea específica para soluciones innovadoras planteadas por pequeñas y medianas empresas, donde se incluyen hasta 42 líneas tecnológicas,
donde las pymes pueden acudir con sus propuestas. Todas estas capacidades están en línea con los resultados de unas jornadas que se realizaron organizados por la presidencia finlandesa de la Unión a finales del año 2019, donde además se significaban algunas otras, como podía ser tecnología cuántica, la incidencia de los sistemas autónomos, inteligencia artificial, rendimiento humano en operaciones o eficiencia energética. Desde el punto de vista nacional, el principal documento que hay que tener en cuenta son, evidentemente, los documentos de planeamiento de fuerza que periódicamente el Estado Mayor de la Defensa divulga o da conocimiento de su contenido, pero sobre todo las líneas que marcó la propia Dirección General de Armamento y Material en una reunión de la Comisión Interministerial también a finales del año 2019 y que se difundieron a las empresas a través de las asociaciones TEDAE y AESMIDE. Es importante tener en cuenta estas indicaciones de planeamiento de capacidades, puesto que buscando esa coherencia de la que yo les hablaba, las propuestas industriales deben, en definitiva, responder a esas necesidades operativas. Entrando en el apartado de documentos, la guía dispone de enlaces para acceder al registro de participantes y a la parte de búsqueda de colaboradores que contempla el portal. Es importante que todas aquellas empresas que tengan interés en participar estén registradas, de tal manera que, bien sea liderando proyectos o bien sea participando, la comisión disponga de la información suficiente en ese registro para poder conocer las capacidades industriales de cada uno. Pero además, ese registro permite que otros interesados en completar consorcios o en buscar colaboradores en alguna de las líneas, acudiendo a ese enlace de búsqueda de colaboradores, puedan encontrar las capacidades que necesitan. La fecha de remisión de las propuestas se ha variado hace unos días, como es uno de los cambios que ha introducido la guía que les comentaba yo al principio. Inicialmente estaba fijada para el 1 de diciembre a las 12 de la mañana y se ha variado a las 17 horas, hora local de Bruselas, siempre del mismo día, 1 de diciembre del año 2020. Si me permiten la recomendación, y ya que la propia comisión anuncia esa llamada de que las fechas están sujetas a la evolución de la crisis del COVID, este es uno de los elementos que periódicamente habrá que estar atentos a la evolución. El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 163,5 millones de euros. Como saben, en total las previsiones del EIDP eran de alrededor de 500 millones, de los que más o menos 150 eran adjudicaciones directas para los programas de Euromale y radio definida por software. Es una cantidad significativa para poder sentar las bases en ese camino de consolidación europea con el soporte industrial correspondiente. Además de estos documentos de referencia, hay otros documentos que están disponibles en el portal de tecnología e innovación de la defensa del Ministerio. Más adelante veremos el enlace, donde se puede acceder al modelo general de acuerdo, las condiciones de seguridad y diferentes formatos que la Comisión pone a disposición para los interesados en participar. En las siguientes transparencias, en las transparencias 4, 5, 6 y 7, desglosamos los presupuestos por áreas. Cada una de las áreas con sus líneas de actividad específica. Hemos enlazado directamente a las fichas que la comisión pone a disposición de esas líneas para que se pueda acceder de una manera fácil y sencilla. Ahí tendrán ustedes a disposición todo el contenido de cada una de las fichas y también les recomendaría que cuando tengan intención de presentar una propuesta en una de las áreas, pues revisen que el contenido de la propuesta encaja perfectamente en lo que se demanda desde el punto de vista de capacidades. Entrando en el proceso de evaluación,
Aunque el documento de la llamada de fondos contempla 7 etapas, nosotros le hemos añadido 2 pasos adicionales. Uno es la recepción y el registro de propuestas y otro finalmente es la negociación del acuerdo una vez que se resuelva la convocatoria. ¿Por qué hemos incluido como primer paso el de recepción y registro de propuestas? Porque aunque el hito inicial es efectivamente esa presentación por los organismos que elevan la propuesta a la comisión, todo el trabajo previo es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, es una fase que por sí misma tiene su valor, o consideramos que tiene su valor. En esa fase la comisión es ajena, pero es muy importante la relación que puedan tener las empresas entre sí para conformar los consorcios y, por supuesto, la relación que pueda haber con los diferentes ministerios de defensa para que de alguna manera se valide o se consigan los apoyos para respaldar las diferentes propuestas desde el punto de vista de las naciones participantes, que en definitiva serán las que luego tengan que apoyar o no el resultado. El proceso de evaluación lo podemos dividir en esa primera fase, como les digo, de recepción y registro o de preparación de las propuestas. Luego hay una fase de evaluación que conforme el proceso avanza hemos reflejado con unos tonos más oscuros, que abarcaría desde la primera evaluación de las condiciones de admisión que se realizan, pasando a los estudios de los criterios de exclusión, los análisis de elegibilidad, la evaluación de las propuestas y finalmente la confrontación de las propuestas priorizadas con la solvencia financiera y técnica de los solicitantes. En este proceso verán ustedes que hay una fase de evaluación a cargo de expertos que son aquellas personas interesadas en participar, pueden tener acceso a una serie de a un formulario específico que está enlazado en la primera página de referencias para poder ser seleccionado como evaluador. Hay una siguiente fase de selección en la que, una vez confrontadas las propuestas y priorizadas, se ordenan con una selección principal de un proyecto principal y las reservas correspondientes. Esa propuesta se eleva para aprobación de los estados, que finalmente son los que deciden cuáles son los consorcios con los que negociar los acuerdos posteriores. En este apartado es importante tener en cuenta los plazos que se fijan ahora. El resultado de la evaluación está estimado en un máximo de 6 meses desde la fecha de la presentación de las propuestas, es decir, que nos iríamos a un anuncio del resultado el 1 de junio del 21 para posteriormente en un plazo de 3 meses máximo tener los acuerdos elaborados y dispuestos para la firma, que nos iríamos en ese caso hasta el 1 de septiembre. En cuanto a condiciones de admisibilidad de las propuestas, simplemente señalarles la referencia que se hace en cuanto a condiciones de exclusión por una serie de razones, pero la referencia que hace al artículo 136 del reglamento financiero, reglamento que lo tienen también enlazado en la guía en la primera página, que fundamentalmente habla de condiciones de compliance. Las condiciones de elegibilidad afectan fundamentalmente a dos cuestiones. Por un lado, a la propuesta, que ahí lo que más significativo resulta es que los consorcios deben demostrar que los costes no cubiertos por las subvenciones que luego o los fondos que aporta la Unión lo deben de ser por otros medios, incluyendo aportaciones de los estados o fondos propios de las empresas participantes. Y digo aportaciones de los estados, que no necesariamente equivale a aportaciones de los ministerios de defensa. Y también es importante tener en cuenta que los consorcios deben demostrar que al menos 2 estados tienen la intención de adquirir el producto, de tal manera que se mantenga de alguna forma esa idea de desarrollo de productos con una idea finalista que respondan a las capacidades necesarias que tengan el aval de las naciones participantes. Las entidades deben de reunir también una serie de criterios de elegibilidad, fundamentalmente aquellos que están dirigidos al control por parte de terceros actores, tanto de las entidades participantes como de la información que contienen las propuestas
y los derechos de propiedad intelectual. Hay una serie de exenciones de elegibilidad que está sujeta a un proceso determinado, y en el caso del Ministerio de Defensa está ya establecido desde hace unos meses, pero es importante tener en cuenta estas condiciones. En cuanto a los criterios de evaluación, verán ustedes que hay una serie de criterios que ponderan por dos, y me gustaría resaltarles, en primer lugar, todas aquellas propuestas que aporten realmente soluciones innovadoras o avances en productos y tecnología. También hay que tener en cuenta todas aquellas propuestas que contribuyan a esa idea de autonomía estratégica que facilite el acceso de una manera soberana o más soberana de lo que estamos haciendo hasta ahora de esas tecnologías. Pero también ese compromiso que yo les hablaba de la adquisición por parte de los Estados. En cuanto a los criterios de selección relacionados con capacidad financiera y capacidad operativa, en el primer aspecto, la capacidad financiera se evaluará de acuerdo con la información que aporten las empresas en el registro de participantes, y la capacidad operativa en función del contenido de las propuestas. En cuanto a los porcentajes de financiación, es una información que es conocida por todos los que llevan un tiempo trabajando en esto, pero sí me gustaría señalarles la idea de, en esa búsqueda de la coherencia entre distintas iniciativas europeas que yo les comentaba al inicio, toda la bonificación para aquellos proyectos que puedan encajar de alguna manera en iniciativas PESCO, pero por supuesto también a la cooperación transfronteriza, especialmente contando con la colaboración de pequeñas y medianas empresas. Entrando en el procedimiento de remisión de proyectos del Ministerio de Defensa, que está disponible en la página del portal de Tecnología e Innovación de la Defensa de la DGAM, donde tienen ustedes un enlace en la guía. Allí se establece un procedimiento de remisión muy concreto, con una dirección de correo electrónico que tienen ustedes a disposición para poder elevar la propuesta con una serie de condiciones. Esa propuesta, una vez recibida en la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, se evalúa desde el punto de vista de tecnologías y desde el punto de vista de encaje en ese planeamiento de fuerzas y de recursos nacional, y al final se realiza ya un proceso de selección o validación interno en colaboración con las empresas a las que se les puede requerir información adicional y presentaciones o cualquier actividad que considere oportuna la Dirección General de Armamento y Material, para posteriormente ir haciendo la negociación internacional en la Comisión y con otros países donde el actor principal pasa a ser la Subdirección General de Relaciones Internacionales. Sí me gustaría destacar nuevamente el apoyo y el impulso que se ha recibido desde estos órganos técnicos del Ministerio para el desarrollo de la convocatoria del año 2019, que creo sinceramente que ha sido un éxito español importante. Sí que me gustaría resaltar en este proceso español que la propia información que proporciona la Dirección General establece como fecha límite de presentar los proyectos nacionales o los proyectos en los que las empresas nacionales tienen interés antes del 15 de septiembre. Pero nuevamente me gustaría hacerles la recomendación de que lo hagan lo antes posible. Yo simplemente presentarles la ficha tipo de proyecto, también la tienen ustedes a disposición en la guía, que propone la Dirección General de Armamento y Material para cada uno de los proyectos que las empresas consideren interesante presentar. Pero ya con esto les finalizo con la presentación de la guía, deseando que les haya sido útil y sugiriéndoles también que se vayan revisando las actualizaciones, porque puede ser que en algunos casos haya algún cambio en los parámetros que se pueden establecer.
Si hay alguna pregunta, Ginés, alguna duda, estoy a vuestra disposición. Efectivamente, coronel, me gustaría preguntarle, bueno, la Unión Europea ha publicado esta convocatoria para el programa en plena crisis originada por la pandemia del ya famoso COVID-19. ¿Cómo cree que puede afectar esta singular situación actual a estas partidas diseñadas por Europa para el sector de la defensa? Pues efectivamente, hay una gran duda que ya era previa a la crisis COVID, que era cómo iban a quedar finalmente las previsiones del fondo cuando se empezase a trabajar con el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Precisamente ayer, la presidenta de la Comisión ha presentado las líneas generales de ese nuevo marco. Y ahí, bueno, hay un pequeño jarro de agua fría, puesto que las previsiones del fondo, que como saben eran inicialmente hasta 13.000 millones de euros, en los documentos a los que yo he podido acceder, puestos a disposición ayer, se ha reducido a 8.000 millones de euros. Es verdad que la tendencia desde algunos países era hacer un recorte todavía mayor, incluso se hablaba a final de diciembre del año pasado de un recorte hasta los 6.000 millones de euros, con lo cual podemos decir que nos hemos quedado en un término medio. El proceso de aprobación final todavía es largo y la reunión del Consejo de mediados de junio pues será muy importante para determinar si finalmente son esos 8.000 millones o es otra cantidad. Pero lo que a mí me gusta resaltar aquí es que, y quizás sea un poco el mensaje optimista que me gustaría dar, dentro de esa idea que yo les decía de aplicar los criterios de otras políticas transversales a la política de defensa, pudiera ser que dentro de otros mecanismos financieros que también se contemplan en el marco financiero plurianual haya determinadas actividades que puedan acceder a fondos que no sean exclusivos del Fondo Europeo de Defensa. En cualquier caso, mi opinión particular es que la defensa en general de Europa no puede ser el daño colateral de una crisis que ha afectado a las personas mayores y en ese sentido Europa es una institución o una zona vieja y que parece cansada, pero que la defensa no debería ser el principal perjudicado de toda esta situación. En ese sentido, aunque ya está adelantando algunos argumentos que se pueden esgrimir, quisiera incidir en esa idea. En vista a esta situación, ¿qué argumentos se pueden plantear para que las previsiones del fondo pues, se puedan mantener tal y como estamos y la evolución que podemos tener en los próximos meses? Pues precisamente desde principios de año y durante estas semanas o estos meses ya de crisis COVID ha habido bastantes opiniones expertas que no solo reclaman un mantenimiento de las previsiones, sino que incluso piden un aumento. No seré yo el que valore si hay que aumentar o no, pero sí que hay voces desde Francia, desde Alemania, desde la propia Italia, que reclaman un esfuerzo mayor para mejorar nuestra seguridad. Por dos razones fundamentales son las que se aducen. Por un lado, consideraciones estratégicas. El mundo que viene va a ser posiblemente mucho más inseguro. La crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de responder a determinadas crisis que, aunque estaban previstas, nos han pillado de alguna forma desprevenidos, pero también habrá que hacer una incidencia en la reconstrucción industrial. Y en ese marco, la industria de defensa europea creo que tiene mucho que decir. No olvidemos tampoco las necesidades militares. El refuerzo de la presencia militar europea no es solo una cuestión de prestigio, sino también es una cuestión de que no podemos asumir determinados riesgos. Son tres pilares: las condiciones estratégicas, el desarrollo industrial y la capacidad militar, que deben de ir de la mano. Esa pérdida de influencia militar
de la Unión Europea ha sido puesta de manifiesto hace muy poco por documentos del Instituto Elcano que hablan de la presencia exterior. Para mí el principal problema quizás sea un poco subjetivo. Quizá desde la industria y desde el mundo de la defensa tengamos que hacer mucha didáctica para poner en valor esas cuestiones que manifiestan la importancia del mundo de la defensa ante una clase política o ante una parte de la clase política que parece que a veces no está demasiado formada en cuanto a la importancia que tiene la defensa. Ahí me gustaría ligarlo a la entrevista que se ha publicado estos días con el secretario de Estado de Defensa, en el que él mismo decía cuál es el precio de la libertad. Pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo, que me considero un aficionado de la historia, me gustaría recordar que al final del reinado de Carlos III, el secretario de Hacienda Pública hizo unos recortes muy drásticos en guerra y en marina, como se llamaban entonces, que prácticamente dejaron a España sin defensa. Todo eso fue una de las causas, una de ellas, de las que finalmente produjeron a la invasión francesa el año 1808, la pérdida de nuestro imperio y a un dramático siglo XIX que vivimos en España. Reitero otra vez la idea del secretario de Estado. ¿Cuál es el precio de nuestra libertad? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Me gustaría señalar, por cierto, que esa entrevista se encuentra en nuestro portal infodefensa.com. Y ya una última pregunta, coronel. Bueno, ¿cómo pueden aprovechar las pequeñas y medianas empresas de nuestro país de todos estos mecanismos? Pues vamos a ver, en cuanto a la materialización o la parte más concreta relacionada con el contenido de la llamada de fondos de la convocatoria del año 2020, a mí se me ocurren tres vías. Una es acudiendo con empresas grandes para completar sus consorcios en las líneas, como colaboradores en esas líneas. Otra es acudiendo como líderes de consorcios que vayan a los distintos tópicos que se incluyen en las áreas de capacidad, pero luego también esa línea que yo les decía dedicada específicamente al apoyo a pequeña y mediana empresa. En cualquier caso, creo que sí que es importante, y posiblemente esta sea una de las lecciones que la crisis del COVID nos pueda dar. Esa idea que tenía la Comisión y que también en España se había reflejado de dar soporte a la pequeña y mediana empresa debe de reforzarse, puesto que si en algo si algo se ha visto claro, ha sido la necesidad de contar con cadenas de suministro potentes. Y recordemos que las cadenas de suministro están basadas en pequeñas y medianas empresas de capital privado que necesitan soporte y que muchas veces parecen dejadas de la mano de Dios. Creo que es importante que la respuesta que ha dado fundamentalmente el sector privado y fundamentalmente desde el punto de la PYME se ponga en valor ahora de cara al futuro. Bueno, muchas gracias, coronel. Con estas respuestas concluimos este videocast de IDS Connect. Permítanme recordarles que tienen a su disposición una dirección electrónica a través de la que pueden formular sus dudas o comentarios acerca de esta ponencia. Esta dirección, van a ver en sus pantallas, es ids@idsolutions.biz. Sin más, les agradecemos el visionado de este videocast de IDS Connect. Que tengan una buena jornada y hasta pronto.